buenos días. Qué bendición estar nuevamente aquí para tomarnos un delicioso cafecito con Dios. Bueno, y vamos a hablar acerca de un tema muy especial y es la continuación del café pasado, de la semana pasada. Vamos a hablar acerca de la expresión y qué es lo que significa eso que dijo Jesús en la cruz cuando dijo, consumado es. Y vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Dios Santo, por permitirme estar acá en este lugar. Yo te pido, Señor, que tu palabra llegue a lo profundo del corazón de cada una de las personas que están conectándose en este cafecito. Te pido que le hables, te pido que les enseñes y te pido, Rey de Reyes, que ellos puedan sacar un tiempo en el día, en la semana, Padre, para hacer su devocional y poder tener un tiempo especial contigo y escudriñar la palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y como hablábamos, el café pasado estábamos hablando de esas expresiones que Jesús daba en la cruz. Y quiero aprovechar este momentico para darle un saludito a Miche. Miche, qué bueno que te conectes, te mando un abrazo grande y espero que hoy tengas un día muy especial. Qué bendición que estés con nosotros conectada. Bueno, y estábamos hablando de esa expresión que lanzó Cristo cuando dijo, consumado es. Aquí recordamos que Cristo, cuando se entrega en la cruz, lo hizo también en su condición humana, en su condición de hombre. Y quiero empezar a leer esta cita bíblica que está en Juan, capítulo 19, versículo 28, que dice después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Esto lo dijo Cristo también desde la cruz, porque ya había una profecía, ya había una palabra que hablaba de que Jesús iba a decir que tenía sed, que nadie le daba de beber. Pero esto también era para que se cumpliese lo que decía la Escritura y también para mostrarnos que él era humano y que sufría y que tenía necesidades. Ahora, cuando ya se hubiese cumplido todo, cuando ya Cristo cumplió su ministerio, cuando ya Cristo llegó a la cruz, cuando ya Cristo cumplió todas las profecías, desde la cruz dice, consumado es. Consumado es. ¿Qué significa consumado es? Significa pagado en su totalidad. Significa llevado a fin por completo, de manera completa, de manera perfecta. También es una expresión que dijo, ya se terminó todo, he cumplido. Ya pagué por la humanidad todo el precio, todo lo que tenía que pagar, lo acabo de hacer. Pagado. Jesús en una cruz pagó su deuda. Eso fue lo que significa consumado es. Y eso lo podemos ver también en el Nuevo Testamento cuando las citas bíblicas hablan que la iglesia fue pagada a precio de sangre. Dios consumó, Dios pagó a su totalidad toda la deuda que nosotros teníamos con el pecado para que nosotros pudiésemos ser justificados. Y es que recordemos que estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora Cristo nos justificó. Es decir, nosotros no teníamos acceso a la divinidad porque se había roto ya con la caída de Adán y Eva y en el Edén todos esos beneficios que nosotros teníamos, esa cercanía con Dios. Entonces Cristo vino a justificarnos, a santificarnos, pero también a restaurar esa relación con el Señor. Ahora la gloria de Dios viene sobre nosotros y viene de una manera especial a través del sacrificio de Cristo. Ahora nosotros podemos experimentar esa gloria de Dios, esa satisfacción del alma, del espíritu, ver la bondad de Dios aquí en la tierra a través de ese precioso sacrificio, de que ya no hay más culpa, de que ya no hay más deuda, porque ya todo se pagó y todo se consumó en una cruz. Es que le hizo falta tal cosa a Cristo en una cruz, que le hizo más faltó más o que no fue suficiente. Es falso de toda falsedad. El sacrificio de Cristo fue suficiente para la salvación de todo aquel que cree.
de todo aquel que se ha arrepentido. Cristo murió por todos, pero los beneficios de la redención, los beneficios de la crucifixión, los beneficios del pago de esa deuda, es solo aquel que cree que Jesucristo es el Señor. Amén, iglesia. Y quiero aprovechar este momentico para darle un saludito a Rosibet, a Yeselis, a Margui, a Alejandra, a todas estas personas que se están conectando. Les mando un abrazo, espero que estén conmigo desde diferentes partes de la ciudad, aprovechándolo y tomándonos este cafecito y meditando en la palabra de Dios, porque es recordar la esencia de nuestra fe cristiana. Un saludito para ti, Mari. Es recordar de que todo lo hizo Jesús en una cruz y es suficiente. Saludito para ti, Yoselis. Su obra se cumplió a cabalidad. Es que le hizo falta un poquitico de pagar más. Es que mentira. Cristo lo hizo todo y dice la palabra de Dios que fue un sacrificio completo, perfecto, y que al momento de haber terminado su misión, de haber predicado en la tierra, de haber evangelizado, de haber hecho milagros, de haber traído libertad a los cautivos, libertad a los ciegos, a los cojos los levantaba, incluso resucitar personas como fue el caso de Lázaro, y haber cumplido todas las profecías. Ya Cristo dijo: he terminado, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces es una expresión que proclama muchas cosas y que nos enseña muchas cosas del sacrificio de Cristo para nosotros. Es que ya Cristo pagó por usted y por mí la deuda que usted tenía. Ya usted es libre por el poder de Dios en una cruz, por la sangre del Cordero. Y también recuerde que es para todo aquel que cree, porque al que cree le es posible, pero al que cree verá la gloria de Dios. Estamos hablando de que Cristo, antes de ser y al momento de ser crucificado, iglesia, Cristo fue glorificado, y el Padre glorificó al Hijo y el Hijo glorificó al Padre. Entonces vemos el esplendor de la cruz envuelto en la gloria de Dios. Un sacrificio que se hizo para que Cristo sea exaltado, para que Cristo sea glorificado, para que el Padre sea exaltado, pero también para que nosotros como creyentes en Cristo Jesús podamos experimentar la gloria de Dios. Es para todo aquel que cree. Este sacrificio y los beneficios de la cruz es para aquel que cree. Y Cristo nos lanza esa pregunta: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Una pregunta que nos confronta y que nos recuerda también ese sacrificio en la cruz, donde Cristo lo hizo para ver y para mostrar la gloria de Dios y para que nosotros la viéramos, porque dice la palabra: estábamos destituidos, iglesia, de la gloria de Dios. No nos podíamos, nada nos podía, digamos, acercar, ni nosotros podríamos entender, porque nosotros estábamos en tinieblas. Pero ahora a través de Cristo, han sido abiertos y alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, y nosotros hemos pasado de la destitución, hemos pasado de las tinieblas a estar ahora cerca de Cristo Jesús y a glorificar su nombre. Entonces, el sacrificio de Cristo fue perfecto. Fue la deuda pagada en su totalidad. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que ha llevado la completa expiación por el pecado. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándose en cuenta a los hombres sus pecados, y nos cargó a nosotros la palabra de la reconciliación. También con esta expresión de consumado es que también podemos hablar de que la ley se cumplió. Cristo guardó la ley y no pecó nunca, no pecó jamás, pese a de que fue el único que cumplió la ley a su cabalidad. Él pagó por todos nuestros pecados, y el castigo fue la muerte. Al cargar nuestra culpa se hizo culpable. Entonces él fue inocente, pero cargó con esa deuda, pagó la deuda, se puso en nuestro lugar. Es decir, ahí podemos ver la función y el rol de Dios como redentor a nuestra carga. El redentor es el que paga la deuda que tiene otra persona. Entonces, cuando se habla de consumado,
se habla de que Dios pagó en su totalidad. Y cuando hablamos de redentor, es la persona de que realiza ese pago por nosotros. Entonces, a través de ese sacrificio hay una redención total para todos nosotros. Consumado es, también es una expresión de que nos habla de que ya se cumplió la ley, ya se cumplió el antiguo pacto, pero que ya empezamos un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, iglesia, es a través de la cruz. Y nosotros, los que hemos creído en él, nosotros hacemos comunidad y nos apropiamos de ese sacrificio como iglesia cada vez que recordamos el sacrificio y el nuevo pacto, tomando la Santa Cena y teniendo comunión con Dios y diciendo, me uno a ese sacrificio que hiciste, Dios, en una cruz para redención total de mis pecados. Y quiero aprovechar este momentico para darle un saludito a Livia, para darle un saludo a Amparito, a Mari. Qué bueno que se estén conectando. Les invito también a que compartan este café. Y vamos a continuar hablando de todas esas expresiones y todo lo que abarca cuando Cristo dijo consumado es. Es que nadie puede decir que no fue pagado. Es que Dios deja constancia y lo habla. En este momento se ha consumado todo. En este momento hice todo lo que por la cual la misión que he venido a la tierra, que es morir a causa de los pecados. Morir para todo aquel que crea. Porque Dios paga y Dios muere para que seamos salvos, para que podamos cambiar nuestra condición caída a una condición diferente, a la condición de conocer y estar en la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros cambiemos todo lo que hemos vivido. Entonces Dios cambia esa condición en la que nos encontramos. Y vemos también el cumplimiento de las profecías en consumado es. Dios cumple todas las profecías a través de su sacrificio. Y eso lo podemos ver en que se cumple Isaías 53, cuando habla de que fue despreciado y que fue desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentaba en quebranto, como de quien escondimos del rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Todo el capítulo de Isaías 53, con la muerte de Cristo se cumple. Y en Juan capítulo 13, versículo 18, también se cumple la escritura para que da origen a esa traición que Cristo experimentó. Dice, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Se cumple esa profecía de Cristo Jesús que estaba en el Salmo 41, versículo 9, que aquel hombre de mi paz, en quien yo confiaba, en que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Cumplimiento de la escritura, cumplimiento de todo lo que la palabra indicaba. También vemos el cumplimiento del Salmo 22, versículo 18 en Juan, capítulo 19, 24, cuando dice, sobre mí echaron suertes. Y dice en Salmo 22, 18, repartieron sobre mí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ahora se cumple también en Salmo 22, 1, que dice, Dios mío, porque me has desamparado. Y eso lo hablamos acerca de lo que decía Cristo desde la cruz, que clamó, que su angustia principal desde la cruz fue, Señor, tú todavía estás conmigo. Señor, a pesar de que estoy aquí pagando una deuda, tú estás conmigo. Su preocupación más grande fue no perder nunca, jamás, su relación con el Padre. Nuestra preocupación más grande es que todo lo que estamos haciendo y todo lo que hagamos, estemos en continua relación con Dios. Y hablábamos que Cristo nunca dejaba de orar. Nunca y actuaba por su propia cuenta. Nunca buscaba glorificarse a sí mismo, porque eso también lo vemos. No hizo su propia voluntad, no buscaba glorificarse a sí mismo. Cuando Él hace ese sacrificio, Él dice lo siguiente, Padre, es tiempo. Quiero que usted me acompañe a leer Juan capítulo 17, versículo 1, cuando dice, estas cosas habló Jesús y alzando sus ojos al cielo, dijo al Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Entendiendo de que Cristo no buscó su propia gloria, sino que la gloria que Él tuvo fue dada por el Padre. Y de igual manera, Cristo glorificó al Padre y el Padre glorificó al Hijo, entendiendo esto como una comunión, como un trabajo en equipo y donde no hubo trabajo individual, sino que toda esta redención y todo este trabajo fue realizado o fue planeado
por la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hubo un trabajo en equipo donde incluso la obediencia de Cristo llegó al extremo de morir en una cruz. Dice la palabra de Dios que Él fue obediente hasta la muerte y que lo que Él hacía era glorificar al Padre y buscar continuamente realizar su voluntad. Entonces, la obra de consumado es una obra importante. Se cumple la palabra, se cumple la profecía, se cumple la misión de Cristo, se cumple la redención de nosotros, de nuestros pecados. Y es una obra que se hizo y que se hace y que Cristo lo habla y con su boca expresa que Él lo hace no buscando su propia gloria, sino para glorificar al Padre y para que el Hijo también sea glorificado. Y cumpliéndose también lo que dice que Dios, que Jesús era Dios y que por eso también merecía y merece la gloria total, que se encarnó para ponerse en nuestro lugar y para que nosotros fuésemos santificados, justificados y para que pudiésemos alcanzar la vida eterna que habíamos perdido. Entonces, fue un sacrificio de gloria para gloria de Dios. Entendemos que también, y cuando ya el Señor nos lleva, yo quiero que usted me acompañe a leer esta cita que ya hemos hablado y meditado. Hoy le dejo Romanos 3, versículo 23, que dice: por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hace Cristo? Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él nos redimió. ¿Qué pasa con la redención? Él pagó el precio por usted y por mí para que nosotros ahora podamos experimentar los beneficios de la gloria de Dios. Amén. Entonces, esto es una expresión especial donde recordamos todo lo que ha hecho en la cruz, donde ya Dios lo hizo todo. No hay como algunas doctrinas que hablan de que Cristo le hizo falta un poquitico para poder. No, iglesia, ya Cristo pagó todo, pagó toda su pecado, su maldad, todo el pecado de la humanidad, lo hizo en una cruz. No faltó nada. Fue plena, fue total, fue para siempre y Dios lo hizo de manera perfecta. Como dice, eche mano de la vida eterna. Recuerde que usted fue pagado precio de sangre. Ya no hay autoridad de las tinieblas sobre su vida y que Jesús nos perdonó en una cruz. Amén. Para mí fue de suma alegría poder compartir con ustedes ese cafecito con Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Yo te pido que este café llegue a lo profundo del corazón, que podamos valorar, que podamos entender ese sacrificio, Señor, que hiciste por mí, donde derramaste tu sangre, donde entregaste tu cuerpo para que yo pueda conocerte, para que yo pueda conocer y entender la gloria de Dios, para que yo pueda verte glorificado. Señor, tú anhelas que veamos tu gloria. Yo te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos pueda ver la gloria tuya en sus vidas, porque para eso moriste en una cruz, para restituirnos y para que ahora podamos entender y podamos vivir y podamos acercarnos a tu gloria. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos. Iglesia, nos vemos en otro cafecito con Dios. Que Dios les bendiga.